vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado y sobre todo a Nina Rodríguez, que está con nosotros el día de hoy en Síntesis Educación. Ustedes saben que todos los miércoles este horario es un horario estelar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Marcela. Bella, buenos días, gracias, gracias. Igual que tú copiándote. No, para nada. Ya nos tiramos flores, ¿qué le parece? Sí, como tiene que ya ser. Ya que usted no nos tira flores. Miren, que está adornado, está adornado. Tenemos que tirarlas nosotros mismos. Para nosotros es un placer recibir al doctor Plácido Gómez Ramírez, viceministro de Ciencia y Tecnología, que, bueno, viene a hablarnos de lo que está de moda ahora, ¿verdad, Nina? Totalmente. Y este cambio radical que se le está dando a nuestra educación. Hacia el futuro. ¿Cómo es que dicen? Ya estamos dejando atrás la educación de lápiz y papel. Sí, para pasar a la pizarra digital. Exactamente. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa. Viceministro, gracias. Le vamos a pedir excusa por los minutos de retraso que tenemos para iniciar, ya que la primera entrevista de hoy inició un poquito tarde y nos vimos en la obligación de hacerlo así. Pero gracias por estar con nosotros, gracias por su paciencia y vamos a hablar de República Digital, ¿verdad? Maravilloso. Hacia el futuro. Viceministro, hemos escuchado hablar sobre República Digital, no solamente en el ambiente de educación superior, sino en el MINER, en todo lo que tiene que ver con la gestión de controles gubernamentales, pero específicamente en la educación superior. ¿Cómo incide? ¿Qué se está haciendo en este proyecto tan ambicioso y tan amplio como es República Digital? Bueno, en primer lugar, permítame poner en perspectiva que el programa República Digital, que es uno de los proyectos más importantes del gobierno del presidente Medina, está sustentado en 4 pilares fundamentales. Esos 4 pilares son el de educación, que es sumamente importante, que ya usted lo mencionó. El otro es de acceso, que tiene que ver con que la población tenga acceso a las tecnologías. Un tercero tiene que ver con un país productivo, por eso se llama empleo y productividad. Y un cuarto tiene que ver con el gobierno abierto, transparente y digital. Entonces el pilar de educación no es solamente el más importante, sino el que requiere mayor cantidad de recursos para ser desarrollado, como lo estamos desarrollando. Hay otros 2 ejes que son transversales, que son el eje de transparencia y el eje de equidad. Ciertamente usted sabrá que hay todavía que trabajar a nivel mundial, no solamente en República Dominicana, el tema de equidad en sentido general, no solamente equidad de género, sino equidad de grupos poblacionales que tienen necesidades especiales. Por ejemplo, si una persona tiene problema de movilidad, hay que buscar la manera de incluirlo, y eso se llama equidad, no equidad de género necesariamente. Entonces, yendo al eje de educación, que como le mencioné es el más importante, en el caso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tenemos 3 proyectos dentro del eje de educación. El primer proyecto le llamamos el 1 a 1 y se le llama así porque intenta que todo estudiante de la carrera de educación de República Dominicana, una vez que egrese como licenciado en educación, tenga las competencias necesarias para poder utilizar las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, con el propósito justamente de mejorar eso último, que sus estudiantes puedan construir conocimientos más significativos. Un segundo proyecto, en ese proyecto que llamamos 1 a 1, buscamos capacitar a los estudiantes de educación, que como ustedes sabrán, hay alrededor de 100.000 estudiantes de la carrera de educación en República Dominicana. Se puso de moda, o la pusieron de moda, pero bueno, con sí, apoyo. La carrera de educación ahora mismo es definitivamente la de moda, atractivo. Alrededor de 100.000 estudiantes en la carrera de educación en todo el país. Y queremos que todos esos estudiantes
cuando aquellos que egresen tengan esas competencias. Y no solamente que tengan las competencias que ya mencioné, sino que tengan acceso a los dispositivos, a las tecnologías en sentido general. Por eso, en este año que terminó, 2018, la señora ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, entregó 6.000 computadoras a estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, que está en Cotuí. El segundo proyecto sumamente importante dentro del eje de educación le llamamos de manera sintética Becasoft, pero en realidad se llama Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo de la Industria de Software en República Dominicana. Muchas personas pasan por alto que hay una cantidad increíble de jóvenes haciendo desarrollo de software. La gente no se percata que cuando va a un supermercado, pequeño o grande, el código de barra que usa la joven o el joven para pasar tiene que ser programado. Claro. Esto no trabaja por sí solo. Y actualizar un inventario también perpetuo es un problema que tiene matices muy técnicos. De manera que hay jóvenes, sobre todo jóvenes, que hacen desarrollos de software en República Dominicana y que viven de esto. Pero además, la industria de las tecnologías de información y comunicación a nivel mundial es una de las industrias más poderosas en términos de los recursos que se generan y de lo que se llama la cadena de valor que genera. Porque ustedes se pondrán a pensar, o ustedes pensarán, cuando yo tengo un celular, ¿qué yo necesito para el celular? Yo puedo pensar en lo que cuesta mucho, que es el chip, lo que lo hace funcionar. Cuesta muchísimo menos la caja, pero cuesta la caja del celular. Entonces, aquellos países que son capaces de producir el chip generan muchísimos recursos y aquellos que somos capaces, como es República Dominicana, ya de hacer la caja, pues generan menos dinero, pero también participan de esta cadena de valor que se genera. Entonces, todos estos jóvenes, que usualmente son egresados de carreras como Ingeniería de Sistema o Licenciatura en Informática, hay que mantenerlos actualizados porque la tecnología se desarrolla muy rápido. Entonces, lo que se hace es darles un diplomado aquí en el país, pero también se están dando becas nacionales en áreas relacionadas a las tecnologías de información y comunicación y becas internacionales para nivel de maestría y de doctorado. El tercer proyecto dentro del eje de educación, dentro del MESID, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es el portal web dominicano de acceso a la literatura científica, tecnológica y humanística. Ese tiene que ver directamente con usted, con el área que usted maneja. Definitivamente. Usted maneja la investigación del ministerio. Sí, me corresponde manejarlo de ciencia y tecnología, y ciencia fundamentalmente es investigación. Pero esto va a resolver un problema mayor. Si ustedes se ponen a pensar, en el país hay un poco más de 3.000 residentes de la carrera de medicina, en especialidades como cardiología, pediatría, urología, etcétera. ¿Cómo usted puede mantener actualizado a un profesional de estas áreas? Y fíjese que esto tiene que ver un poquito también con democracia, porque cuando uno tiene el urólogo de frente, a veces uno no es capaz de preguntarle a cuál fue el último congreso que usted fue. Exacto, si está actualizado. Para ver si está actualizado. Pero además, ¿qué usted leyó anoche? Y entonces lo mismo pasa si uno acompaña a su compañera a donde el ginecólogo. Uno no sería capaz de decirle, de preguntarle, doctor, ¿y cuál fue el último congreso al que usted fue? ¿O qué leyó anoche? O al cardiólogo o al pediatra. Y la razón tiene múltiples explicaciones, hay múltiples variables que explican esto, pero una fundamental es el acceso a la literatura especializada. Mucha gente cree que se puede mantener actualizado a través de, como dice la gente, Internet, y hemos llegado al absurdo de que alguna gente dice, ¿dónde tú aprendiste eso? En Internet. Ocurre que Internet no enseña nada. Alguien escribió en Internet. Y de hecho hay estudiantes que cometen el grave error de poner en un ensayo al final
Fuente, Internet. Internet no es una fuente. No. Internet es el medio que me permite ir a la fuente. La carretera. Correcto. Yo debo decir, esto lo dijo Michel Hassim y lo leí en Internet. Eso es otra cosa. Claro. ¿Verdad? O lo vi en televisión, o lo escuché en radio. Correcto, o en un libro. Pero ¿quién escribió el libro? ¿O quién escribió el artículo? Entonces, el acceso a la literatura especializada es costoso. En el caso particular de México, México gasta $90 millones anuales para garantizar el acceso a la literatura científica de la comunidad educativa de México. Eso es mucho dinero. Nosotros no haremos una inversión como esa, pero sí vamos a tener este portal web mediante el cual toda la comunidad educativa del nivel superior, entiéndase 600,000 estudiantes y alrededor de 18,000 profesores, podrán entrar a revistas especializadas, sea cardiología, pediatría, sea ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica o las áreas fundamentales como son la física, la química, la biología o en el agro. Usted no puede tener una persona haciendo investigación en una nueva variedad de arroz sin saber lo que está ocurriendo en el mundo, en el campo de la investigación. A grandes rasgos, esos son los 3 proyectos dentro del eje de educación que tenemos en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Cuando uno recibe fotos como la que me mandaron el fin de semana de la Universidad de Yale, un grupo de jóvenes dominicanos que estaba visitando con el programa de las Naciones Unidas, de la ONU, que realizan todos los años, y me mandan unos videos y unas fotos de la biblioteca de la Universidad de Yale. No hay libro, no me diga una cosa igual. No, la biblioteca es un edificio el cual tiene pasillos anchos todo alrededor, lo llenaron de pantallas de computador en varios pisos, y todo el centro del edificio, que no tiene entrepiso, lo cerraron en vidrio y convirtieron los libros en un museo. Los vidrios ya no se ven, no se le pone la mano, están en vidrio para que la gente los vea mientras circula por la discoteca, por la biblioteca. Por otro lado, recuerdo a un presidente Fernández, que me dijo un día, bueno, es que cuando hablaban de que él compró la primera equipo de computadoras para una escuela, me dijo, el problema es que aquí el que es presidente un día tiene que comprar computadoras para ponerla en una escuela y otro día tiene que comprar butacas porque hay ciudades que todavía no tienen aulas porque están cogiendo clases debajo de una mata, ¿verdad? Todavía en el piso debajo de una mata. Si trasladamos esto, viceministro, al Ministerio de Educación Superior, estos conceptos, como viene la cosa y todavía un país con tanta deficiencia, conectividad, o sea, que hay acceso a internet, el equipo, luego la preparación del profesor para dar la clase como esté estipulado de forma digital, luego el estudiante que sepa recibir la clase de esta forma, los mecanismos de control. Pero eso lleva también un marco legal institucional, el cual sabemos que es la Ley de Educación Superior, la cual todavía uno ve que se cuestiona la educación presencial, la semipresencial, pero estamos hablando ya de brincar la semipresencial y de irnos a la educación virtual. Esta adecuación del modelo y de la reglamentación que debe de estar detrás de todo este sistema, ¿cómo estamos? Bueno, fíjense, en primer lugar, tenemos que ver todo esto en perspectiva histórica. El Partido de la Liberación Dominicana, y no quiero darle un giro político a esto, vino con un proyecto de modernización del país. Y esto es lo que ha hecho desde el año 1996. Antes del 96, en ese periodo de gobierno, empezó un programa de becas en República Dominicana. El país conoció edificios de la altura que nunca había visto, elevados, etcétera. Y esto ha seguido con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo, por supuesto, el gobierno de nuestro querido presidente Danilo Medina, ese proceso de modernización. Yo quisiera
plantearme dentro de su pregunta o plantear lo siguiente. Ya el tema de los estudiantes no es que si puedan usarlo o no. De acuerdo a Mark Prensky, todo individuo que nació del año 1984 hacia acá es lo que él llama un nativo digital. No vamos a discutir aquí por qué el 1984. Yo dije, bueno, ¿y qué fecha qué día específico del 84 para yo saber si una de mis hijas cae ahí o no? Pero entonces se habla del nativo digital, se habla de individuos en transición y se habla de algunos que probablemente se quedaron atrás. Millennials. Sí, entonces tenemos esa realidad. El estudiante de hoy que está en nuestros salones de clase es un estudiante que nació cuando las tecnologías estaban suficientemente maduras. Por eso es que tengo una amiga que dice que uno se da cuenta, el que escribe por WhatsApp con estos dos dedos, vis a vis el que lo hace con este como yo. Entonces probablemente yo estoy en transición. Entonces, ese estudiante ya no es que si yo quiero o no introducir las tecnologías en el salón de clase, es que si no lo hago yo estoy atrás. Porque es que eso es lo normal para él. Se queda atrás, definitivamente. Hay un indicador dentro de acceso a las tecnologías que tiene que ver con la cantidad de dispositivos que tiene un país. Y yo creo que en el caso de República Dominicana se subestima, porque usted va a cualquier barrio y cualquier persona tiene un celular. Sea pequeño, grande, sea muy bueno como uno de las marcas que uno utiliza o sea más sencillo. Pero entonces uno se da cuenta que es muy grande el acceso, al menos a los dispositivos móviles. Entonces ya ese individuo que está en el salón de clase es un nativo digital. Ya no es un asunto de que si es una decisión de la pizarra vis a vis, no, es que tengo que hacerlo. La pregunta es cómo lo hago y hacia dónde voy. Y cuando yo pienso en la computadora, hay unos autores muy famosos en la literatura sobre el tema de las computadoras o las tecnologías digitales en el salón de clase, que hacen tres categorías de lo que se puede hacer en el ámbito educativo con las tecnologías. Y ellos dicen, una es, lo mínimo, aprender acerca de las tecnologías. ¿Qué significa aprender acerca de las tecnologías? Algo tan simple como saber, esto es el mouse. Tú estás aprendiendo acerca de ella. También otra cuestión que se podría mencionar es cuántas generaciones de computadora ha habido. También eso es importante. Pero eso es aprender acerca de la computadora. Ahora yo puedo aprender de la computadora. ¿Cuándo yo aprendo de la computadora? Bueno, cuando yo mido cualquier variable climática, por ejemplo, y yo tengo millones de datos sobre esa variable climática, como por ejemplo la temperatura, yo construyo una gráfica, un modelo matemático que me permite predecir al futuro cómo se va a comportar la temperatura. Por lo tanto, yo estoy aprendiendo de la computadora. Pero hay un tercer nivel, que es el que nos concierne, que es aprender con la computadora. La pregunta es, ¿cómo tú aprendes un concepto con la computadora? ¿Cómo tú podrías explicar por qué una cerveza Presidente, cuando está muy ceniza, cuando tú la destapas, se tiende a congelar? Si tú no eres capaz de contestar eso sin la computadora, es probable que tampoco lo puedas contestar con la computadora. Por lo tanto, es muy complejo el tema, porque si yo no domino el concepto, definitivamente que la computadora no me va a ayudar nada. Por lo tanto, lo que usted plantea es en extremo complejo y sí tenemos que trabajar, y por eso es el proyecto 1 a 1, con la capacitación de los futuros maestros. Capacitación a dos niveles, con el área de contenido, y le puedo poner un ejemplo más crudo de lo que acabo de decir, que tiene mucho que ver con lo anterior. Cuando todos vamos al baño, inevitablemente
una persona no se pregunta por qué su excreta se queda flotando o su excreta se va al fondo. Y no es lo mismo ni se escribe igual. Son indicativos diferentes y eso es por una razón física, ¿verdad? Entonces, yo debo dominar los conceptos y debo preguntarme cómo a mí me ayuda la computadora a dominar el concepto. Pero si yo no me he apropiado del mismo, yo no jamás. La computadora puede ser detrimental. Pero, viceministro, pero el Ministerio de Educación Superior va a adecuar sus reglamentos para que las universidades puedan aplicar este tipo de educación. Piensa hacerlo, por ejemplo, si usted va a una universidad, te dicen a ti, usted tiene que tener un porcentaje de libro físico de cada ejemplar. Usted tiene que tener, hoy usted tiene, todas las universidades de la primera evaluación quinquenal tienen la obligación de tener inscripciones virtuales y todo el sistema de registro y cosas, pero tiene que tener un departamento de registro presencial y todo eso. Entonces, esa es la pregunta, el tema de la adecuación a los nuevos tiempos de los reglamentos. Sí, perfectamente entiendo la pregunta, pero fíjese, creo que debemos ser honestos y reconocer que hemos avanzado tremendamente. Muchísimo, estamos listos en todo eso. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que usted sabrá que tiene una complejidad muy, muy alta, porque tiene alrededor de 200.000 estudiantes y la que le sigue no llega a 100, ¿verdad? De manera que, y ya en la Universidad Autónoma hace muchos años que los profesores ponen las notas, las calificaciones en línea, de manera virtual. Usted puede estar en Corea del Sur o en Japón y desde allá usted puede poner sus notas. Eso es un grado de avance inmenso. Ahora, en términos de la adecuación, sí se ha ido adecuando. En República Dominicana hay educación semipresencial y hay educación online. De hecho, hay una universidad, y no quiero hacerle promoción, pero hay que reconocerlo, que es la líder en términos de la educación virtual, que es la Universidad Abierta para Adultos, y que es consono con su propósito, porque probablemente un adulto que tiene compromiso se le hace más fácil seguir un programa en línea que seguir un programa presencial. Pero también es complejo esto y requiere investigación, porque usted no puede sobreestimar lo que puede hacer la tecnología y tiene que ponerla en perspectiva. Ya le dije, la introducción de la tecnología en el salón de clases es inevitable porque tenemos personas que son nativos digitales. La tecnología tiene un alto potencial para poder promover aprendizaje, pero tiene que saberse usar sabiamente, y hay que ver dónde aplica o no. Una reacción química, por ejemplo, no se hace virtualmente. No, los laboratorios tendrán que ser presenciales toda la vida. Entonces, si usted va a hacer una reacción química, usted va a producir un medicamento, es muy difícil hacerlo de forma virtual. Claro. Fíjese que hay temas más sencillos. Eso lo pensamos hoy, mañana no sabemos. Pero gracias a Dios que hay muchas cosas que no se pueden hacer de manera virtual. Seamos muy creativos y pensemos que sí, que quizá viendo la computadora se me quita la diabetes, de alguna forma. Pero sí, ciertamente, fíjese que hay un proyecto que no cae en el eje de educación, sino en el eje de gobierno digital, que es el proyecto LEDA, que quiere decir legalización de documentos académicos, que ya cualquier persona que quiera legalizar un documento en el MESIT puede pagar ya a través de la computadora. Eso ha agilizado mucho los procesos. Sí, ya está el botón de pago. El presidente lanzó el botón de pago y el botón de pago está funcionando. Ya una persona que esté en España o que esté en Japón o en la China o en China no tiene que llamar al primo, ve al MESIT para... No. Espera ahí 3 horas, pagas toma desde allá. Turno. Lamentablemente... Todavía aquí lo va a buscar. Lamentablemente... pero tarde o temprano no tendrá que podrá imprimir. Lo podrá imprimir por ahí. Por eso es que el proyecto se está desarrollando, pero estamos avanzando. Ahora, tiene que tener una tarjeta de crédito. Y usted me dirá, ¿no podré meter el billete por ahí? Todavía no. Eso es complicado. No se puede. Pero dígame, seguro que pagaré de alguna otra forma, con criptomonedas o de alguna otra. ¿Cómo reaccionan los docentes? Los docentes dicen por ahí que el loro viejo no aprende a hablar. Hay docentes universitarios que tienen mucho tiempo dando cátedra y se está viendo el cambio.
¿Cómo lo ve usted a manera personal? Bueno, ¿Hay resistencia al cambio o están...? En todo proceso hay resistencia al cambio. Sin embargo, yo debo decirle lo siguiente. Cuando yo hablo del tema de emprendimiento en República Dominicana, a mí me crea como un escozor. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no conozco ningún pueblo sobre este planeta que sea más emprendedor que el dominicano. El dominicano tiene extremadamente aguzado la capacidad de emprender. Lo que probablemente nos falta es conocimiento. El camino. Conocimiento. Cómo imprimirle a esa capacidad para emprender, imprimirle conocimiento y organización. Pero tenemos muy aguzado. Y además somos muy propensos al cambio. Nuestra historia nos ha ayudado a cambiar. Por eso es que aceptamos tan fácilmente cualquier cultura. Fíjese que aquí viene una persona de cualquier lugar del mundo y el dominicano no lo rechaza. No. Aquí puede venir uno de una etnia, de otra raza, lo que usted quiera, y nosotros lo aceptamos. Es decir, simplemente somos muy permeables. Y eso habla de la capacidad de cambio del dominicano. Entonces, la resistencia sí la hay, pero es un proceso también con el que hay que lidiar. Hay que tener visión de futuro. Cada año usted tiene un segmento muy grande de maestros que se están retirando, y justamente se están retirando los que están muy alejados del 1984, que es el año que Premski habla para marcar los nativos digitales. Imagínese una persona que haya nacido en el año 1955. O 1954, del 54 al 84 hay 30 años. Quiere decir que él duró 30 años de su vida sin ser digital. Ya era profesor. Y ya era profesor. Entonces, hay una situación con la que hay que trabajar, pero no veo una resistencia mayor. Al contrario, yo veo una aceptación muy grande. Incluso he visto maestras y maestros de mucha edad, de 70 años, haciendo sus trabajos por internet y haciendo presentaciones. A veces se esfuerzan más, doctor. Sí. Yo lo veo que los profesores cuando hacen el cambio de verdad, tú lo ves que se ocupan más para poder estar acorde. Ser competitivo y estar acorde. Con los profesores que ya salieron con ese tipo de conocimientos. Claro, porque se genera una dinámica. Cuando yo tengo gente joven y con esas competencias, pues se genera una dinámica mediante la cual yo intento ponerme al día. Viceministro, vemos que ya es una realidad el 1 a 1 que nos mencionaba de que tienen su computadora, tienen las herramientas. Sabemos que es una realidad que hay un portal con información, pero hay algo que siempre me ha generado un poco de suspicacia. El portal está trabajándose trabajando. Pero esperamos que este año lo tengamos listo. Los contenidos de las asignaturas. O sea, se piensa, vamos a llegar ahí donde, como mencionaba Michelle, en las universidades ya haya asignaturas que sean dadas virtual, aunque haya un profesor moderador, y si realmente se están tomando la iniciativa de esas personas pues que van a elaborar esos contenidos. Bueno, Michelle habló del marco regulatorio y ya le contesté que ya en República Dominicana existen programas que son semipresenciales e incluso programas en línea, online. Y yo soy testigo de excepción y existe el ministerio de forma obligatoria, le exige a las universidades que el seguimiento con esos programas de la parte virtual tiene que tener un modelo desde hace más de 8 o 10 años. ¿Pero quién crea esos contenidos? La universidad tiene que llevar a la plataforma digital las materias que lo permiten. Lo que pasa es que, como decía el viceministro, hay materias que no te lo permiten. Un laboratorio de un profesor de matemáticas. Bueno, aunque aquí vino ya la semana pasada un grupo de INTEC que lanzaron una plataforma de clase. Que dicho sea de paso, fueron premiados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología cuando se lanzó la Carrera Nacional de Investigadores. Estos jóvenes están desarrollando una aplicación que permite enseñar matemática mediante programados especializados, de suerte que sí. Pero la pregunta que hace usted es sumamente importante
Y vuelvo a recalcar, si una persona no domina los contenidos, la computadora y todas las tecnologías digitales pueden convertirse en un problema. Y le voy a poner un ejemplo. El uso de la tiza y el borrador fueron revolucionarios en su momento. Pero ¿qué ocurre? Que probablemente ustedes tuvieron como yo algún profesor o profesora que se paraba frente a la pizarra, llenaba 3 pizarras en 10 minutos con una letrica bien chiquita. Uno solamente le conocía la espalda, nunca lo veía de frente. Entonces, ¿para qué servía la pizarra? En segundo lugar, cogía el borrador cuando terminaba la clase y como venía otro grupo, lo sacudía contra la pared. Y entonces estaba generando particulado fino que afectaba los pulmones de él y de los estudiantes. ¿Para qué sirvió el borrador? Entonces, el tema es saber usar racional y sabiamente las tecnologías digitales en el ámbito educativo, y en eso es que nos estamos enfocando en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través de capacitación, seminarios continuos en el marco del proyecto del programa República Digital. En la República Dominicana, en la parte que tiene que ver con ustedes y las becas, ¿cuál es el proceso que funciona? ¿Solo es en el área de educación en este momento o se puede hablar de la parte de tecnología también, un poco de cooperación por el ministerio en lo que tiene que ver con las becas? Dentro de República Digital. En el caso... Porque ustedes mantienen 3.000, 4.000 becas internacionales y creo que la misma cantidad locales. Más locales. 6.000 locales. Sí. Bueno, en el caso de las becas, en sentido general se están priorizando las áreas científicas y tecnológicas, que incluyen a las ingenierías, porque el país lo necesita con urgencia. Fíjese que el país no puede seguirse dando el lujo, y en un programa previo aquí creo que hablamos de que el país tenía en ese momento 14 doctores en matemáticas. En este momento tiene 18. Ese es un número muy, muy bajito. Un número pírrico. Ustedes le tienen que poner un sueldo también para poderlo mantener, porque aquí si no aumenta las condiciones. Ya hablamos de los 100.000 estudiantes de la carrera de educación. ¿Por qué están ahí? Porque ha mejorado sustancialmente el nivel de ingreso de un maestro. Seguro. Pero además, en el MESID tenemos incentivos para aquellas personas que hacen investigación. Y tenemos el récord. Hay una persona que ganó durante varios años 230.000 pesos por hacer investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De manera que ya esto no es un sueño, esto es una realidad. Pero desde luego estamos focalizando, estamos buscando excelencia, porque junto con República Digital, el presidente Medina lanzó el programa de maestros de excelencia. Queremos maestros de excelencia. Se necesitan. Porque si no... en 48.000 kilómetros cuadrados, donde tenemos 10 millones de habitantes y probablemente tenemos que generar comida para 10 millones más, nos vemos en la obligación. Para los turistas. Por eso. Y para los turistas. No, porque tenemos los turistas de Punta Cana y los turistas de Haití. Del oeste. Son 20. Los del oeste. Pues fíjese, esto impone unas realidades que hay que atender. Seguro. Y este país debe vivir de lo que nosotros podamos generar con el cerebro. Nosotros no podemos pensar, si bien hay que proteger el agro, que el país puede vivir exclusivamente de eso. O nosotros de verdad nos insertamos, como lo estamos haciendo, de manera firme en lo que se llama la sociedad del conocimiento, o simplemente la nación no tendría futuro. Viceministro, y si hay alguna persona que tiene alguna propuesta, que tiene algún proyecto, pero por alguna razón pues no tiene los fondos propios o no ha encontrado una empresa privada que pues quiera apoyar a desarrollar ese proyecto, ¿el Ministerio de Educación Superior tiene algún plan, alguna respuesta para incentivar a esos jóvenes o no tan jóvenes que tienen pues proyectos interesantes en el área de investigación? Sí, fíjese, nosotros tenemos varios proyectos o varios mecanismos para esto. No solamente los proyectos de investigación, sino que también hay proyectos de lo que se llaman desarrollo de ideas de negocio. Emprendurismo. Dentro del concepto de emprendurismo.
Sí, en este momento en que estamos hablando tenemos alrededor de 10 proyectos de emprendimiento. Incluso ese proyecto, el que hablamos de Ocus, el que usted mencionó. Un joven talentosísimo que estuvo con nosotros. Son dos jóvenes, dos. son dos jóvenes sumamente talentosos. De hecho, esos son los dos mejores probablemente matemáticos que tiene el país en este momento. Graduados de dos universidades de los Estados Unidos altamente competitivas, con un doctorado en matemática y no solamente en matemática. Pero que hay uno de MIT y otro de Harvard, ¿no? Sí. En lo que se llama modelación matemática, que es un tema extremadamente complejo. Y estos dos jóvenes, Manuel Díaz, y ahora no recuerdo el nombre del otro, que me excuse, ¿verdad? Están desarrollando esta plataforma que permitirá, o que ya permite, porque yo no sé si ustedes saben o se discutió acá, que ya hay un colegio que está utilizando esto para la enseñanza de la matemática a sus niños. Y obviamente que haremos investigación. Hay que hacer investigación para saber si esa estrategia de enseñanza es más efectiva que la estrategia tradicional. Porque hay un tema que no nos podemos extender por asuntos de tiempo, pero usted sabrá que ya hay estudios que documentan que el uso intensivo de la tecnología puede hacer daño a los esquematas mentales. Y de hecho hay el síndrome ya de problema de personas que son antisociales por el uso continuo de la tecnología. Y no queremos nada de eso. Hay un país en particular... O sea, que hay que llevar un equilibrio también con todo esto. Definitivamente. ¿Cuál es el país que tiene...? La parte emocional es fundamental. La parte emocional del individuo y la palabra que usted acaba de utilizar es el balance. Yo no puedo exagerar las cosas. Claro. Es decir, yo tengo que buscar el punto de equilibrio para saber, porque yo no quiero un grupo de antisociales en República Dominicana. Seguro que sí. Viceministro, gracias. ¿Cómo no? Creo que le dejamos claro a la gente todo lo que tiene que ver con esto de República Digital en el Ministerio de Educación Superior. Déjenme darle un último dato, y es Por que favor. uno de los diplomados es en ciberseguridad o ciberseguridad. Y este año lo vamos a abrir incluso a periodistas, abogados, ese diplomado, para que tengan una mayor cobertura y ustedes puedan, la gente que hace comunicación pueda saber lo que es ciberseguridad o ciberseguridad, y también los abogados, porque hay temas que son legales, de manera que ya no los vamos a dirigir solamente a ingenieros de sistema o licenciados en informática. Qué bueno, porque tiene que guardar unas plazas el Ministerio de Defensa. También es muy interesante. Definitivo. Muchísimas gracias le damos al doctor Plácido Gómez Ramírez, que nos honró con su presencia, este viceministro de la MESID, que realmente nos trajo un tema apasionante, que como todo nos quedó corto cuando es un tema tan interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.